Advertencia. En estos vídeos no se pretende hacer apología de ninguna ideología política o religiosa. Todo el material visto en este canal es creado únicamente con fines de divulgación histórica y de entretenimiento. ¿Qué hubiera pasado si Alemania hubiese ganado la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial acabó hace más de 70 años y causó la muerte de más de 50 millones de personas. Fue el origen de la orden postguerra que aún gobierna el mundo en la actualidad. Después de la rendición de la Alemania nazi, esta nación fue dividida en 4 por las potencias vencedoras de la guerra. Sin embargo, exploraremos cómo podría haber sido el mundo si los alemanes hubieran ganado la guerra. Los soviéticos fueron en gran medida responsables de la derrota de los nazis en el frente oriental. Aunque los aliados ayudaron a liberar Europa occidental de los nazis, algunos expertos en política comentan que fue un error atacar la Unión Soviética en ese momento. Tras la derrota de Hitler en 1945, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, la Unión Soviética y China se declararon los vencedores de la guerra y ocuparon los puestos permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que fue creada en San Francisco pocos meses después. Hasta el día de hoy, ese orden sigue gobernando el mundo. Pero, ¿qué hubiera pasado si Hitler nunca hubiese perdido la guerra? ¿Cómo habría cambiado Europa y el mundo? Veamos algunas posibilidades. En 1938, un año antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Alemania era la segunda potencia mundial, solo detrás del Reino Unido y la Unión Soviética. Hitler había impulsado la economía alemana, y su crecimiento militar era significativo. Hitler condujo a Alemania desde una nación empobrecida y humillada en los años 30 a convertirse en una potencia europea a fines de la misma década. Tomó fácilmente a Polonia y en poco tiempo, toda Europa continental estaba bajo la dominación nazi. Antes de intentar invadir el Reino Unido, muchos consideran que el plan de Hitler de atacar la Unión Soviética fue su talón de Aquiles. El ejército nazi se enfrentó a una fuerza superior en números y aunque hubiesen tenido éxito en la invasión del Reino Unido, su capacidad para vencer por completo a la Unión Soviética habría sido limitada. Mientras tanto, Estados Unidos habría continuado con el proyecto Manhattan y habría desarrollado las bombas atómicas que finalmente fueron lanzadas sobre Japón. Bajo este escenario hipotético, Hitler habría obtenido la bomba atómica. Sin embargo, la Unión Soviética también habría seguido desarrollando su propio programa nuclear, aunque quizás más lentamente. Si la Alemania nazi hubiese utilizado armas nucleares contra la Unión Soviética, no habría sido suficiente para derrotarla por completo. Es probable que ciudades como Moscú y Stalingrado hubieran sido atacadas con armas nucleares, pero el Ejército Rojo seguía siendo muy poderoso. La guerra podría haber continuado durante muchos años más. Supongamos que los aliados no hubiesen tenido éxito en el desembarco de Normandía y no hubieran logrado liberar a Francia de los nazis. En este escenario, Hitler podría haber activado su plan de invasión terrestre del Reino Unido, conocido como Plan León Marino. Sin embargo, esto habría requerido una operación militar a gran escala y una flota masiva. Aún así, si Hitler hubiese logrado invadir el Reino Unido, la Alemania nazi habría continuado con su plan de invasión de la Unión Soviética, aunque probablemente habrían sido empujados de nuevo hacia el oeste por el poderoso Ejército Rojo. En ese escenario, la Alemania nazi habría ganado la guerra en Europa, pero no habría logrado derrotar por completo a la Unión Soviética. Mientras tanto, Estados Unidos habría continuado con el desarrollo de armas nucleares y Japón habría sido condenado a la derrota. Es posible que una victoria alemana no hubiese hecho mucha diferencia en el conflicto contra Japón, ya que los soviéticos también estaban atacando a los japoneses. A medida que las 3 potencias nucleares de la época, Estados Unidos, Alemania y la Unión Soviética, desarrollaran sus arsenales, eventualmente se llegaría a un acuerdo para poner fin a las hostilidades. En este escenario alternativo, Alemania se coronaría como la ganadora de la Segunda Guerra Mundial. Hitler se proclamaría líder absoluto de Europa y establecería el alemán como la lengua oficial en todo el continente y sus colonias africanas. El Reino Unido y Estados Unidos se verían forzados a firmar un tratado de paz con la Alemania nazi y la Unión Soviética. Las Naciones Unidas aún serían creadas, pero el Consejo de Seguridad estaría conformado por China, la Unión Soviética, la Alemania nazi y Estados Unidos. Sin embargo,
es importante señalar que los crímenes del Holocausto y otras atrocidades cometidas por los nazis nunca habrían sido revelados en este mundo alternativo. Bajo el dominio nazi, Europa viviría un régimen opresivo y autoritario. La historia, la cultura y las vidas de millones de personas se habrían visto alteradas de manera dramática. Es importante recordar que este escenario es puramente hipotético y no se debe tomar como una predicción precisa de lo que habría sucedido. La Segunda Guerra Mundial tuvo consecuencias devastadoras y cambió profundamente el curso de la historia. Aprendiendo de los errores y atrocidades del pasado, es crucial trabajar juntos para construir un mundo más justo, pacífico y libre de ideologías extremistas y opresivas. Con los nazis en el poder, muchas de las convenciones de derechos humanos, derechos de libertad de prensa y de refugiados jamás habrían sido firmados. Al existir un régimen totalitario y opresor en Europa, millones de intelectuales europeos habían huido hacia los Estados Unidos en busca de libertad y para dar rienda suelta a sus proyectos. El mundo habría crecido con dos grandes potencias opresivas, la Unión Soviética y Alemania nazi. Si bien se debe indicar que, como Hitler repotenciaba a Alemania después de tomar el poder, podría haberse dado el caso de que hubiera hecho lo mismo con Europa. Por lo tanto, el Plan Marshall jamás habría tenido lugar. Francia, Italia y Alemania nunca habrían recibido los millones de dólares de los Estados Unidos para reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial. La reconstrucción de los otros estados europeos, ahora bajo la dominación nazi, habría sido incierta y lenta. La influencia alemana sobre una población de más de 300 millones de europeos habría sido evidente, pero habría tenido que ser aceptada. El alemán se habría oficializado como lengua oficial y poco a poco se habría enseñado en colegios, universidades y escuelas. Las demás lenguas europeas habrían pasado a ser una sin lengua o la lengua local de cada territorio. El desarrollo tecnológico podría haber sido realmente asombroso, ya que Alemania habría experimentado un repunte sin precedentes. La gran mayoría de los grandes científicos de esa época eran alemanes, y muchos de ellos decidieron irse a los Estados Unidos o al Reino Unido, mientras que otros decidieron quedarse en ese nuevo mundo alternativo. Numerosos científicos alemanes habrían contribuido al desarrollo del país. Existe la creencia de que con Hitler, al mando de Europa en este nuevo mundo, Alemania nazi habría sido una potencia indiscutible en desarrollo tecnológico y comercio. Actualmente, Alemania es la cuarta potencia del mundo y uno de los países más desarrollados y equitativos del planeta, a pesar de haber sido destrozado por la guerra. Esto se atribuye a las costumbres de los alemanes, que valoran el trabajo duro, el esfuerzo y la dedicación para alcanzar lo que desean. En este mundo alternativo liderado por Hitler, Europa se vería sometida bajo el liderazgo alemán, pero a costa de violaciones de los derechos humanos, genocidios y opresión. La dominación alemana sería comparable a la Unión Soviética en su tiempo, una dictadura totalitaria que sería cómplice del asesinato de millones de personas. Bajo este escenario, el desarrollo tecnológico sería considerablemente alto, pero a expensas de la libertad y la tiranía. En una Alemania nazi de ocupación, toda Europa se convertiría en la mayor economía del mundo sin lugar a dudas, similar a lo que es actualmente la Unión Europea. Sin embargo, estaría marcada por la opresión, la falta de libertad de expresión y la tiranía. Sería difícil determinar si Alemania hubiera podido controlar efectivamente toda Europa considerando la diversidad cultural, lingüística y el patriotismo de los pueblos europeos antes de la guerra. Es posible que el Tercer Reich hubiera eclosionado a partir de los años 70 u 80 si hubiera perdurado en el tiempo. Quizás después de la muerte de Hitler, la democracia podría haber vuelto al continente. Sin embargo, no hay manera certera de predecir lo que hubiera pasado bajo el mando de Hitler que controlara toda Europa. Podría haber ocurrido una tercera guerra mundial o que los pueblos europeos hubieran estallado en una guerra civil contra Berlín al no querer estar dominados por el régimen alemán. En conclusión, hay una infinidad de hipótesis y variables en este escenario alternativo. En este vídeo se trató de visualizar una de estas posibles realidades, aunque podrían haber otras igualmente aceptables. No hay una manera certera de adivinar lo que hubiera pasado bajo el liderazgo de Hitler que controlara toda Europa. Espero que te haya gustado el vídeo y si deseas ver más contenido similar, no dudes en suscribirte. Un gran abrazo.